Psicología. Este jueves 11 de julio, la atención emocional en pacientes con cáncer. Invitado Diego Gómez Rivera, psicólogo de la Universidad del Valle, magíster en psicología con énfasis en psicología clínica. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes que siguen a esta hora la programación de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Bienvenidos a nuestro programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un programa que se realiza con el acompañamiento académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Igualmente vamos saludando a todos los seguidores de la comunidad digital que también se conectan a este programa a través del Facebook Live de Univalle Estéreo de la Universidad del Valle y en la comunidad de la Facultad de Psicología. Hoy vamos a hablar, tal como lo hemos anunciado en las promociones radiales, sobre el acompañamiento emocional, el acompañamiento psicológico que deberían tener todas las personas que han sido o que son diagnosticadas con cáncer. Por lo general, cuando se hace este diagnóstico, pues se asocia a la muerte y no necesariamente es así, y esto es uno de los mensajes más importantes que queremos dejar en el programa de hoy. Para desarrollar esta temática hemos invitado al psicólogo Diego Gómez Rivera. Él es psicólogo de la Facultad de Psicología, egresado, profesor de esta facultad, tiene maestría en Psicología Clínica y especialización en Danza, Movimiento, Psicoterapia de la Universidad de La Brecha de Buenos Aires, Argentina. Muy complacida de tenerlo con nosotros en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También muy complacido de poder estar acá y de compartir un tema tan importante. Y espero pues que todos los oyentes y todas las personas que están participando puedan sensibilizarse un poco en relación con la importancia y la necesidad del acompañamiento psicológico en personas y en seres humanos que transitan por una situación tan compleja como lo es el diagnóstico del cáncer. Así es, ese es nuestro propósito para el programa. También quiero saludar, por supuesto, a mi colega Paola Caicedo. Un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos y poder compartir el programa. Muchas gracias, Fulvia, por esta invitación también a estar aquí todos los jueves en lo que nos toca Hablemos de Psicología, y muchísimas gracias a nuestro invitado también por estar aquí para hablar de un tema muy importante con el cual queremos dar un mensaje muy esperanzador y sobre todo para saber de qué manera podemos manejar este tipo de enfermedades y familiares a vivir de alguna forma con este diagnóstico que a veces puede ser un poco duro, pero que también se puede aprender a vivir teniendo esta clase de enfermedad. Claro que sí, salidas. Eso es lo que queremos plantear en el programa de hoy. Darle la bienvenida también a nuestro operador de radio en el programa de hoy, Julián Marín. Julián hoy es el hombre orquesta. Quiero contarles que no solamente está como nuestro operador, sino que está responsable de toda esta transmisión para el Facebook Live que tenemos en los diferentes espacios de la universidad. Muy bien, estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo y esperamos que, como todos los jueves, estos temas de hoy sean, digamos, de provecho y beneficio para todos los que nos siguen y quienes nos escuchan. Bueno, vámonos a lo primero. Hay una persona, tiene diagnóstico de cáncer. Es una noticia de altísimo impacto porque no lo podemos negar. La profesora María Adelaida Arboleda, que ella es coordinadora del programa de psiquiatría comunitaria, hablábamos hace 8 días, 15, sobre el duelo. Y uno de los duelos más fuertes es cuando alguien recibe esta noticia. ¿Se vive un duelo desde la perspectiva de la psicología? Bueno, lo primero es que un diagnóstico de cáncer, por supuesto hay muchos otros diagnósticos médicos que son muy complejos, muy difíciles, pero un diagnóstico de cáncer no solamente se vive un duelo, como tú lo mencionas, en relación con el diagnóstico, sino que hay múltiples duelos. Es decir, el diagnóstico de cáncer implica, en primer lugar, un sistema de creencias. Es decir, la persona que concibe
qué tiene en su mente, lo que significa padecer cáncer, que por lo general se relaciona directamente con la muerte, ¿sí? Que es un poco el sistema de creencia de nuestra sociedad, cáncer igual muerte. Entonces ahí, por supuesto que hay un devastamiento y una desesperanza en las personas que reciben ese diagnóstico, pero no solamente esto, sino que si son personas que en su cotidianidad están trabajando, están estudiando, tienen una red de apoyo, todo esto se ve afectado. Por lo tanto, no se habla de un duelo, sino que se habla de múltiples duelos, múltiples pérdidas. Y es importante que en todo diagnóstico de cáncer uno pueda identificar como profesional de psicología cada una de estas pérdidas para poder acompañarlas. Otra cosa que siempre piensan las personas que son diagnosticadas con cáncer es que deben enfrentarse a todos los procesos de quimioterapia, a todos los especialistas de acuerdo con el diagnóstico de cáncer, si es de estómago, páncreas, bueno, tantos tipos de cáncer que hay hoy en día. Se piensa en este acompañamiento psicológico y del impacto que podría tener en la salud. Por supuesto, cada vez es mucho más sensible la comprensión y la importancia de este acompañamiento tanto en el sistema de salud como en las personas. Sin embargo, a pesar de que actualmente sea más sensible, pues todavía hace falta un trabajo fuerte y profundo para que se pueda comprender la necesidad y la importancia de este acompañamiento desde psicología. Se sigue teniendo todavía una perspectiva muy biomédica de la enfermedad. Sí. Y por supuesto, el énfasis primario tiene que ver con los tratamientos del cáncer per se, en términos de lo biológico. Hay algo que sucede y generalmente se ve mucho, sobre todo aquí en nuestro país, y es cuando a la persona se le diagnostica cáncer, lo hace directamente el médico, mas no está siempre el acompañamiento de un psicólogo, que es tan importante, ¿no, doctor? Sí, y como les digo, cada vez es más la sensibilidad. Entonces, muchas instituciones ya el dar esta noticia por primera vez de un diagnóstico, muchas instituciones tienen el acompañamiento de psicología, pero no todas, no todas. Y ahí es donde hay un elemento muy importante, porque incluso también dependiendo de cómo se recibe ese diagnóstico y qué sigue después de recibir ese diagnóstico, pues podemos hablar del pronóstico de la enfermedad. Es decir, el pronóstico de la enfermedad no solo tiene que ver con lo físico, sino que además se tejen una cantidad de emociones, de representaciones, que van a ayudar o no a el pronóstico de cómo se va a sentir luego esa persona y de qué manera pues va a manejar este tránsito por la enfermedad. Lo más recomendable es que siempre haya el acompañamiento del psicólogo, y no solamente para el paciente al que ya se le ha diagnosticado el cáncer, sino también para la familia, porque aquí la familia juega un papel muy importante para que esta persona logre darle manejo a esta enfermedad y también pueda salir de ella, porque el cáncer no necesariamente significa muerte, sino que también es una enfermedad que se le puede dar manejo. Muy bien, centrémonos en el sufriente, en quien recibe este diagnóstico. Pensar, obviamente que no estamos invitando a que no vayan al especialista o a que no, por supuesto. Esta sería como una dimensión, que es la biológica, la física. Usted nos está involucrando otras dimensiones del ser humano que deben ser tenidas muy en cuenta, que es la emocional, la psíquica, porque de alguna manera tendríamos que ver a las personas como seres multidimensionales y no solamente en una sola dirección. Sí, hay que entenderlo de esta manera. El diagnóstico de cualquier enfermedad, desde una enfermedad supuestamente menos compleja a una enfermedad tan compleja como el cáncer, cualquier enfermedad lo que crea es una desestructuración, ¿sí?, de mi sistema de vida, de mi proyecto de vida, ¿sí?, de mi cotidianidad. Y eso necesariamente implica una desorganización psíquica. Es decir, que mis emociones empiecen a reorganizarse de alguna u otra forma. Entonces, mire que no es solamente el componente biológico. O sea, no es solamente el componente biológico. Y por eso insistimos de que especialmente en el diagnóstico de cáncer, la intervención debe ser interdisciplinar. O sea, todos los especialistas que tienen que ver, que por supuesto deben estar muy atentos y acompañando de manera muy permanente el diagnóstico, oncólogos, radiooncólogos, todo lo que tenga que ver con, dependiendo del tipo de cáncer y la propuesta de intervención,
siempre debe haber un profesional de psicología, especialista y conocedor de esta temática que acompañe todo el proceso. Bueno, hablábamos hace un momento, antes de comenzar el programa, Fulvia, con el profesor Diego, que el diagnóstico del cáncer no es igual cuando se detecta en un niño, escasamente 2 años, por ejemplo, o en la mamá, que es esa persona tan importante en un hogar, o en un adulto mayor. ¿Cómo sucede cuando es en estos niños de 2 años que apenas están empezando a vivir de alguna manera? ¿Qué manejo se le da? Sí, ahí, como les digo, el diagnóstico de cáncer es muy importante el acompañamiento que se reciba, y no solamente desde lo psicológico, sino un poco el tema que hablábamos también es, bueno, estas personas, independientemente de la etapa del desarrollo en el que se encuentren, ¿sí? Niños, adolescentes, adultos, se rodean de una cantidad de personas. Entonces, el diagnóstico de cáncer no solamente tiene una implicación para la persona que está transitando por esa enfermedad, sino de toda su red de apoyo. Y cuando hablamos de su red, no hablamos solamente de la red nuclear. Entonces, cuando tú dices, sí, los niños, bueno, están los padres, los hermanos, ¿sí? Pero cuando hablamos de gente joven, estamos diciendo que también está involucrado no solamente la familia nuclear, sino también un sistema laboral, educativo, ¿sí? La persona pertenece a una institución en la que labora, o pertenece a una institución en la que estudia, o pertenece a círculos sociales, culturales, y el diagnóstico de cáncer afecta no solamente a esa persona, sino toda su red. Bueno, aquí ya vamos superando 2 mitos. Uno, que el diagnóstico de cáncer no necesariamente significa muerte. 2, que este acompañamiento psicológico, ese acompañamiento emocional, se da porque por todo esto que usted nos ha explicado, este impacto, este desorden, este desajuste, abatimiento que hay, digamos, en todas las esferas de la vida, y no solamente como creen muchas personas que hay que ir al psicólogo porque hay una enfermedad mental, sino porque realmente se necesita este acompañamiento. ¿Cómo es este acompañamiento? Como son 2 cosas. Desde tu experiencia, que estás dedicado a este acompañamiento oncológico, ¿cómo es? Para que las personas pues puedan acercarse un poco a esta mirada tuya. Ok, muy bien. Lo primero es que, como lo mencionaban también ahora, el acompañamiento depende de muchas variables. La primera de ellas tienes que ver el ciclo vital por el cual esté pasando la persona. Entonces, es muy distinto el acompañamiento que se da a los niños que padecen por esta enfermedad, a los adolescentes, jóvenes y a los adultos mayores. ¿Cómo es en los niños, doctor? Que usted que estaba ahí tan al frente de ello, pues aquí el doctor trabaja en el Hospital Universitario del Valle, y él, digamos que su día a día es con estos pacientes. Sí, con los niños, por ejemplo, hay un elemento que es importante, y es cómo se involucra realmente la familia, ¿sí? Y toda la red de apoyo del niño en el proceso de acompañamiento. Es decir, un acompañamiento de psicología con los niños no solamente es con el niño, sino especialmente con la familia, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, este niño pertenece a una institución educativa. Importantísimo poder decir cómo se involucra también una institución educativa para el acompañamiento, por ejemplo, de un niño que deja asistir a clases, o que un niño que empieza a retomar el estudio después de una intervención de quimioterapia de 3, 4 meses y regresa con cambios físicos, cómo es la aceptación de los demás niños. Entonces, mire que es muy interesante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque el acompañamiento psicológico no se centra solamente en la persona, sino en toda su red, y de qué manera podemos apoyar y acompañar a la familia y a estos otros sistemas que apoyan, digamos, ese núcleo social y cultural del niño, para poder que lo acompañen en el tránsito. ¿Cómo hacerle entender a un niño de escasamente 2 años lo que le está sucediendo, doctor? Por supuesto que hay estrategias, y esas estrategias tienen que ver con la aproximación desde la comprensión de la mente del niño de lo que está padeciendo. O sea, no es lo mismo como comprende un niño qué significa el cáncer, qué significa estos cambios físicos por los cuales está pasando, a como lo comprende un adolescente o a como lo comprende un adulto. No podemos pretender, como lo podría, digamos, explicar un especialista a una persona adulta: mire, usted está padeciendo de cáncer, le va a pasar esto, las consecuencias. Eso no se le dice al niño. El niño se interviene y se acompaña desde unas formas simbólicas, desde el juego, desde el cuento, desde la narrativa, y a partir de ahí el niño empieza a comprender qué es lo que está pasando con su cuerpo,
cuáles son los significados que él está construyendo de esos cambios. Y lo importante es acompañarlo. Es decir, no es que es otro mito complejo y que es muy difícil de manejar y tiene que ver con el ocultamiento de lo que está padeciendo estos niños. Es decir, no se trata de ocultarle totalmente, sino que de lo que se trata es saber de qué formas, de qué maneras yo acompaño para que el niño pueda comprender los cambios, porque los cambios son evidentes, el niño lo está sintiendo. Él está sintiendo su dolor, él está sintiendo que su cuerpo cambia, él está sintiendo que no puede ir a estudiar, él está sintiendo que no puede participar en los mismos juegos. Es decir, ¿cómo va a empezar a participar de todo su mundo social y cultural, pero en un acompañamiento en su mundo representacional, es decir, en la voz de él, del niño? Y en este acompañamiento, teniendo en cuenta que es un niño, a veces el entorno siente pesar, lo victimiza. ¿Y qué tan beneficioso o no es tener esta mirada de pesar frente a alguien que está pasando o que está transitando por esta enfermedad? Sí, que ahí es donde hay que empezar a dar una transformación al concepto, ¿no? Porque, por supuesto, es una situación muy difícil y muy compleja, y no solamente se da en los niños, sino también en cualquier edad. La mirada del otro frente a una persona que padece cáncer, que está teniendo unos cambios, que está evidentemente, estamos observando un sufrimiento, hay una mirada compleja de ese otro que sufre, ¿sí? Y hay que cambiar ese chip, porque el concepto debe ser desde lo compasivo, ¿sí? Si hay una mirada compasiva, por supuesto, pero la mirada compasiva no tiene que ver con la victimización del otro, sino la comprensión de un sufrimiento, y que no es un sufrimiento solamente físico, sino que es un sufrimiento psíquico, un sufrimiento emocional. Y cuando yo puedo comprender eso y ser sensible a ese otro, pues lo puedo acompañar de maneras distintas. Y este sufrimiento psíquico, lo más complejo en el tránsito del cáncer, es que no solamente es de la persona que tiene cáncer. ¿Cómo trabajar imagínense allí? la familia, Sí. el esposo, con la mamá, por ejemplo, la esposa, los hijos, ¿sí? Que también están cubiertos por este elemento tan complejo de cargar un peso. Así es. Paola está preocupada por las mamás de estos niños que son diagnosticados con cáncer, porque es muy fuerte. Sí, digamos que intuitivamente tal vez los padres lo primero que piensan es, bueno, no le digamos, hagamos de cuenta que todo está igual. Pero como usted mismo lo dice, es imposible, porque es el niño el que está viviendo y sufriendo los cambios en su cuerpo. Y que no sabe porque está tan chiquito que ignora lo que le está pasando. Pero en la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle, donde están estos niños, yo veo en la mirada de estos niños una mirada muy sabia. Hay tanto que aprender. Los niños, en la experiencia que yo tuve cuando pasé por esta unidad precisamente, entrevistando a estos profesionales que se enfrentan diariamente a este sufrimiento infantil, los vi muy fortalecidos, porque ellos también, los vi, usted me dirá, los vi que se han transformado frente a su mirada a la muerte. Sí, tocas un tema muy, muy importante, y tiene que ver con en los niños, y bueno, no solamente en los niños de corta edad, sino incluso en adolescentes hemos observado esto. Este concepto sobre la muerte, digamos, le brinda una enseñanza incluso a sus padres que lo acompañan. Es decir, los padres sufriendo mucho por el dolor y por el pensar en la muerte, y cómo incluso los mismos niños son los que, irónicamente, acompañan al padre a poder vivir de forma distinta el tránsito hacia la muerte, ¿sí? Porque definitivamente el concepto de muerte también, social y culturalmente, se empieza a transformar en diferentes etapas del desarrollo. Entonces no es lo mismo lo que entiende un niño, ¿sí?, sobre el concepto de la muerte a lo que entiende un adolescente o a lo que entiende un adulto. Pero hay muchas enseñanzas también que hemos visto en los niños, no solamente en la representación de la narrativa, en lo que escriben, en sus dibujos, en sus juegos, sino incluso en sus palabras, en cómo se refieren ellos, de poder transitar estos cambios identitarios, de estos cambios de imagen y de esquema corporal, e incluso niños que están transitando su proceso hacia la muerte. Referían las personas y los profesionales de la salud
que estos niños, esas niñas se volvían en maestros de vida para ellos también. Por todo esto a lo cual usted se está refiriendo. Para sus padres. En este momento, incluso para ellos mismos como profesionales. Porque, no sé, tal vez podría ser más difícil observar este tránsito en los pequeños, en los adolescentes, en los más jóvenes, que en los adultos que ya han tenido, digamos, un desarrollo de la vida. Sí, ahí por supuesto que digamos, la perspectiva desde la psicología también nos da un gran aporte y una gran enseñanza. Y es que, claro, es muy difícil poder generalizar y decir dónde es más sencillo transitar, digamos, este paso sobre la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho de las experiencias propias de vida de cada persona, ¿sí? Entonces, en los niños encontramos también una gran heterogeneidad. O sea, hay unos niños que pueden asumir muy bien el proceso y otros que no tan bien, así como lo vemos en los adolescentes o así como lo vemos en los adultos. Adultos que saben asumir muy bien todo lo que tiene que ver con el tránsito hacia la muerte o con transitar una enfermedad tan compleja como esta y salir avante de ella. Porque recuerden que no necesariamente el diagnóstico de cáncer implica muerte. Es decir, que tenemos muchas personas que hemos acompañado que también han transitado esto y que es lo interesante, me parece que es un mensaje importante a dar, y es que mucho del pronóstico de la enfermedad no solamente depende de lo biológico, ¿sí? Del tratamiento físico, yo creo que sino Paola, también del acompañamiento psicológico. ¿Cómo se mejora? No sé si usted tenga estadísticas. ¿Cómo puede mejorar el pronóstico de una persona que ha tenido cáncer con este acompañamiento? Bueno, el Instituto Nacional de Cáncer, hay muchos estudios interesantes en términos del acompañamiento de psicología. Uno de ellos, por ejemplo, que podría mencionar, tiene que ver con el acompañamiento de pareja en la situación de cáncer. Hay un estudio en cáncer de mama donde cuando las parejas, cuando son diagnósticos de cáncer de mama, de mujeres que tienen un vínculo estable, que llevan, digamos, muchos años con un vínculo estable y han recibido acompañamiento de pareja y continúan con un acompañamiento de pareja durante la enfermedad, son personas que tienen un mejor pronóstico de su enfermedad, incluso de que el cáncer desaparezca, a las personas que no han recibido este acompañamiento psicoterapéutico, y las estadísticas pues lo que dicen es que muchas de estas parejas pues terminan separando, rompiendo ese vínculo amoroso y terminan, digamos, con un mal pronóstico en términos de su enfermedad. Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy interesante en el cáncer de mama, que se ha estudiado mucho. Me gustaría, de acuerdo con las experiencias que usted ha tenido, bueno, tiene usted la oportunidad de tener contacto con muchas personas en diferentes circunstancias de esta enfermedad. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué refieren estos pacientes? Que pueda usted compartir con nosotros. Bueno, lo primero es un poco lo que hemos mencionado. El cáncer, el diagnóstico del cáncer viene acompañado por un sistema de creencias que ya está en la persona, ¿sí? Es decir, y por eso es tan importante desde lo psicológico conocer las representaciones sociales y culturales que esta persona y que ese ser humano ha construido a partir de lo que para él significa padecer cáncer, ¿sí? Entonces, eso es un primer elemento supremamente importante. ¿Por qué? Porque es un trampolín hacia el proceso de recuperación, ¿sí? Dependiendo de las representaciones que yo tenga de mi enfermedad, pues así mismo voy a crear un sistema de recursos para poder empezar a darle manejo, ¿sí? Digamos que es lo primero. Lo segundo es que, por supuesto, un diagnóstico de cáncer, y también depende mucho, aquí entran en juego demasiado variables, ¿sí? Es decir, si el diagnóstico es temprano, depende del momento de la enfermedad en el que se encuentre, depende del tipo de tratamiento al que tenga que someterse la persona, pero entre todo esto hay una cantidad de desajustes a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel educativo. Si la persona tiene, por ejemplo, que dejar de trabajar por implicar un tratamiento específico, si la persona tiene que dejar
digamos, renunciar a ciertos gustos, a ciertas cosas por un tratamiento, las consecuencias, digamos, que tiene estos tratamientos también que son complejos para las personas. Entonces, toda esta cantidad de variables por las cuales transita una persona, pues empieza a complicar como su proyecto de vida y la manera en la que ella transita, digamos, su cotidianidad. Entonces, mire que todo este desajuste es el que uno acompaña como profesional de psicología. Paola hace un rato hacía una énfasis en la familia. Y pues se pueden encontrar en la web lugares comunes de recomendación. ¿Cómo acompañar a una persona que tiene cáncer? Y algunas personas, pues en algunos sitios web dice, bueno, actúa con naturalidad y sin dramatismo. Pero no lo veo viable así como se dice, porque de todas maneras es muy impactante. Y de acuerdo con lo que usted nos está explicando, pues debemos transitar por todas las facetas, porque no es posible, o cómo es posible mantener un positivismo como vacío, cuando es tan difícil tanto para la persona que lo transita como para su entorno más cercano. Claro, y no se trata un poco de poner la cara amable al sufrimiento y la cara amable a la enfermedad. Sí, porque tampoco es sobreactuarse de alguna manera. Se trata ser de más natural. Claro, digamos que el asunto se trataría es como identificar cuáles son los recursos y los elementos que esta persona tiene a su mano para poder empezar a asumir esta situación tan compleja. ¿Por qué? Es como decir, el diagnóstico de cáncer de primera vez es como un impacto. Ese impacto lo que hace es que tú entras en un momento de crisis. En toda crisis, independientemente de la que se trate, pues cuando uno entra en crisis, pues a veces es muy difícil y muy complicado ver las salidas, así uno las tenga ahí, ¿sí? Entonces no se trata de que la persona que esté en crisis por el impacto del diagnóstico, uno le diga, no, pero todo va a salir bien, no hay problema, no. Es decir, es más bien ayudarle a mirar qué es lo que tiene, ¿sí? Cuáles son las posibilidades realmente. Hay muchos elementos, es decir, la persona puede tener muchos elementos para poder asir de esos elementos y empezar a transitar de una mejor manera este proceso de noticia. Pero lo que pasa es que en un momento de crisis no las vemos. O sea, no vemos que contamos con una red de apoyo, con una familia, con unos amigos, con unos recursos institucionales, ¿sí? Que he ido construyendo a lo largo de mi vida. Ahora, incluso que la persona no cuente con muchos de esos recursos. Bueno, el acompañamiento es empezar a que la persona empiece a construirlos. O sea, no, digamos, en el tránsito por mi vida, no he acumulado estos recursos que me van a ayudar a enfrentar esta crisis. Pero no quiere decir que si no los he acumulado, no los pueda construir. Y el acompañamiento psicológico, entonces, tiende a esto. Bueno, ¿de qué manera vamos a empezar con esta persona a construir recursos poco a poco que le permitan un mejor tránsito por la enfermedad? Hay una etapa de la vida que para todos es difícil, y es la etapa de la adolescencia, donde se producen tantos cambios en todos los seres humanos. Usted que ve esto en el día a día, cuéntenos de pronto de un ejemplo donde usted haya visto ese diagnóstico y esa recuperación, ese proceso de recuperación de un adolescente. Hay, por ejemplo, muchos casos que hemos acompañado, particularmente con los adolescentes. Hemos acompañado unas experiencias que son complejas en términos de el proceso de identidad y el proceso de cambio de la corporalidad. Porque muchos de los tratamientos, por ejemplo la quimioterapia, pues implica algunas transformaciones, como por ejemplo la pérdida del cabello, ¿sí? En los adolescentes este proceso pues es importante acompañarlo desde el inicio. Entonces hemos tenido la experiencia de qué manera podemos acompañar a niños y a niñas en una edad, en este proceso del desarrollo, que puedan empezar a interpretar de una forma distinta esas transformaciones de su cuerpo y empezar a resignificarlas. Esto, por ejemplo, con el acompañamiento de la narrativa, del dibujo y de las terapias artísticas y creativas, los niños han podido plasmar ahí afuera el dolor de la pérdida y acompañar un proceso de duelo, que ahí es donde entramos un poco a lo que tú decías anteriormente, es decir, el duelo no solamente es el duelo del diagnóstico en sí, sino que en este caso es el duelo, por ejemplo, de la pérdida de mi cabello. Eso es un duelo asociado a el proceso de enfermedad. Entonces, ¿de qué manera yo puedo empezar a transitar por eso?
¿sí? Y mirar que ese tránsito también, dependiendo del pronóstico de la enfermedad, es un tránsito que puede transformarse, es decir, yo pierdo mi cabello, pero puedo volver a tener mi cabello, o puedo tenerlo de una forma distinta, o puedo empezar a mirarme de forma distinta a mi cuerpo, puedo concebir mi identidad y mi esquema y mi imagen corporal de forma distinta. Y ese acompañamiento ha sido, digamos, muy oportuno cuando se ha hecho desde el inicio. Mira la ¿Sí? importancia. Cuando el psicólogo acompaña, Sí, del incluso psicólogo antes allí. de que el niño empiece un proceso de tratamiento, antes de que el niño empiece, por ejemplo, con la pérdida del cabello. Aquí en esta cabina hemos tenido muchos profesionales en psicología y creo que todos los temas convergen a un punto en común y es todo está en la mente, Fulvia. Y en el las corazón. Emociones. También en el corazón. Sí, también en el corazón y digamos, doctor, es mucho más fácil para un paciente, miren la importancia de la psicología, es mucho más fácil para un paciente diagnosticado con cáncer que le pueda dar manejo a la enfermedad y muchas veces hasta salir de ella si tiene la atención psicológica a tiempo y le sabe dar manejo a esas emociones durante ese proceso, ese tratamiento que a veces es tan fuerte. Pero aquí tenemos a Diego que además es experto en danzoterapia, ¿no? En esta. Así y a es. mí me gustaría que nos contaras si has utilizado esta terapia desde el cuerpo en movimiento para los pacientes que has tenido con diagnóstico oncológico. No lo he utilizado con un grupo solamente de personas que transitan por esta enfermedad, sino en un grupo heterogéneo, es decir, personas que están transitando por esta enfermedad y otras personas que, digamos, que solamente participan en grupos terapéuticos de danza, movimiento, psicoterapia para poder transitar diferentes duelos. Entonces, lo que he hecho en algunos años es poder hacer grupos terapéuticos para el tránsito del duelo. Y ahí pues entra no solamente la enfermedad oncológica, sino otras posibilidades. Pero y es un por cuerpo supuesto, diferente. desde el cuerpo, o sea, el cuerpo no que está siendo, digamos, sometido a toda la quimioterapia, sino cómo es el abordaje del cuerpo desde esta perspectiva. Es correcto, que ahorita al final les voy a compartir también algo que es una mirada muy interesante de Anna Boiler, que es una ensayista y poetista que escribe un libro después de padecer de cáncer de mama, y es la importancia de la mirada y de la representación de nuestro ser corpóreo para nuestras emociones, ¿sí? Y donde entendemos que no hay una tal separación entre lo que significa la mente, las emociones y el cuerpo por otro lado. ¿Sí? En danza, movimiento, terapia, en danza, movimiento, psicoterapia, entendemos que el cuerpo y la piel especialmente es un contenedor. Y es el contenedor de todas nuestras experiencias vinculares. Y es el movimiento el que permite la posibilidad de que todas esas representaciones inconscientes, no dichas, no expresadas, salgan a flote. Es decir, es el movimiento, la forma de comunicación de nuestro cuerpo, de todos esos elementos que no están expresados y dichos. Entonces, a partir de ese movimiento, yo puedo ir entendiendo cuál es el sufrimiento de mi cuerpo, cuál es el sufrimiento de mi psiquis, cuál es el sufrimiento, y empiezo a tener una comunicación desde una conciencia corporal de lo que está transitando mi cuerpo. Y ahí es la importancia, por ejemplo, de todos estos cambios a partir de los tratamientos en el cáncer que implican, pues, por supuesto, el cuerpo. Muy bien, estamos en este espacio radial de lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy estamos hablando sobre la importancia del acompañamiento emocional, del acompañamiento psicológico para las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. Universidad del Valle, 79 años construyendo historia, impactando a la región y al país, consolidándose como patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. Universidad del Valle, 79 años.
usted se moviliza en moto por la ciudad, no cruce el semáforo en rojo, ni circule por los andenes o el bicicarril. Evite ser multado. Proteja su vida y la de los demás. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store. Búscanos como Univalle Estéreo. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo 105.3, como tú la querías. Ahora, más cerca de ti. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 11 de julio, la atención emocional en pacientes con cáncer. Invitado Diego Gómez Rivera, psicólogo de la Universidad del Valle, magíster en psicología con énfasis en psicología clínica. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo. Estamos hablando hoy en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, sobre la importancia del acompañamiento emocional para las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Pero yo quiero hacer al revés. Tú me dirás, una cosa es el acompañamiento de alguien que ya ha sido diagnosticado de cáncer. Pero también está el hecho de que muchas emociones no trabajadas interiormente, muchos esquemas de pensamientos también son generadores de este tipo de enfermedad. Eso está desde muchas perspectivas. ¿Cómo lo asumes tú como psicólogo? Bueno, por supuesto que hay muchos paradigmas en relación con comprender pues, la etiología. Y en el cáncer pues, es muy complejo porque hay lo que se llama pues, múltiples variables que están implicadas para poder hablar de un diagnóstico y del origen, de la génesis de ese diagnóstico. Pero sin duda, pues nuestro sistema emocional, nuestro sistema de creencias, las formas en las que nosotros asumimos la vida, los recursos con los que contamos, pues finalmente implican que nuestro cuerpo reaccione a ello. Es decir, y es por eso la importancia de comprender de que es que nuestro cuerpo no es una cosa concreta y nuestra mente y nuestras emociones es otro elemento que está totalmente aislado y separado, sino que están mutuamente influyéndose. Entonces, por supuesto, lo que pasa en mi cuerpo se va a representar en un sistema emocional y en la forma en la que yo asumo el mundo. Pero también las formas en las que yo asumo el mundo y las formas en las que yo creo y construyo mis sistemas emocionales afectan mi corporalidad y mi cuerpo. Es decir, ¿no? Es una relación bidireccional. Es una relación en doble vía. De cómo tomes la vida. También. Porque también muchos casos se han visto de personas que están tan aferradas a la vida que han salido adelante de los diagnósticos más graves y dicen, fue un milagro, pero también tiene que ver, hay un tema espiritual, pero tiene que ver también de la forma como ve la vida, que tantas ganas de vivir tenga. Y ahí el acompañamiento psicológico es supremamente clave. Bueno, quiero saludar a María Aguirre y a Francisco Javier Franco, que en este momento nos saludan en el programa. ¿Tú querías leer algo? ¿Has traído a colación a una autora, a una poeta? ¿Podrías leerlo? Es Anna Moeller. Ella tiene un libro que se llama Desmorir. Me parece importante. ¿Desmorir? Sí, me parece importante porque es una reflexión un poco de lo que significa transitar por una situación tan compleja de salud, pues en un mundo contemporáneo como el nuestro. ¿Cuáles son esas implicaciones y cuáles son esas miradas? Entonces ella escribe algo como esto. En el apogeo de su tratamiento, el cáncer de mama está cerca de la huelga general.
pelo en huelga, pestañas en huelga, cejas en huelga, piel en huelga, pensamiento en huelga, lengua en huelga, sentimiento en huelga, vigor en huelga, apetito en huelga, eros en huelga, maternidad en huelga, productividad en huelga, sistema inmunológico en huelga, fertilidad anulada, pechos anulados. Autogestiónate, dice el jefe, que es todo el mundo. Esfuérzate más, sé positiva, perfílate las cejas, cúbrete la cabeza con una peluca o un pañuelo de colores. Métete silicona en forma de lágrimas o de siemesfera bajo la piel llena de cicatrices e injértate pezones protésticos o tatúate trampancodes de rosa pubescente o que te saquen unos colgajos o grasa de la espalda o el abdomen y te los peguen en el pecho. Haz ejercicio cuando te sientas cansada. Come cuando te repugne la comida. Ve a yoga. No menciones la muerte. Toma un Ativan. Compórtate con normalidad. Piensa en el futuro. Coopera con los médicos. Asiste a Ponte Guapa, te sentirás mejor, para conseguir tu kit de maquillaje de calidad gratuito. Corre 5 kilómetros. Llevar o no llevar peluca durante el sexo es una cuestión que el libro recomienda preguntar a tu marido. Los familiares de uno en uno, dice el rótulo de camino a la sala de quimioterapia. El lazo rosa en el cartel de se vende frente a la mansión. Mi cáncer no era solo una serie de sensaciones o lesiones de hermenéutica o un problema para el arte, aunque era también todas estas cosas. Mi cáncer era el miedo cautivo de morir y dejar a mi hija sin recursos en un mundo difícil. Era además el miedo de haber dedicado mi vida a la escritura y haber sacrificado por ello todo lo que tenía para no recibir nunca su recompensa. Era el terror a todo lo que había escrito alguna vez pudiera quedar en minería de datos sin ser leído, en los servidores de Google, hasta que incluso los servidores de Google quedaran reducidos a polvo y que, entre tanto, yo me convirtiera en esa cosa muda, una persona muerta, que deja atrás demasiado pronto a aquellos y aquello que más amaba y que los dejaba indefensos, solos. Es una reflexión un poco a estos mitos y a estos sistemas de creencias que están alrededor del cáncer, ¿no? Y alrededor del diagnóstico. Y como muchas veces, incluso con el ánimo de ayudar, con el ánimo de acompañar, pues estamos complejizando la vivencia de este Así como lo dice bellamente, pero lo voy a parafrasear: ponte bella, ponle ganas a la vida, colabora con los médicos, ponte la peluca, ponte la cinta rosa. Cuando se está viviendo todo este mare magnum devastador de la vida, desmorir. ¿Qué significa el desmorir desde la perspectiva de esta autora? Es un poco la perspectiva de una crítica, más bien a nuestro sistema capitalista. Es decir, desmorir es como un término, un juego de palabras para poder colocar el ojo crítico frente a qué es lo que implica padecer una enfermedad tan compleja en un sistema, digamos, de salud como el nuestro, que muchas veces ignora la subjetividad de este ser humano y todo con lo que viene. Es decir, la persona que padece una enfermedad en nuestro sistema, en nuestro contexto, en nuestro mundo, pues no solamente es el ser humano que padece esa enfermedad, sino que es ese ser humano rodeado de un contexto y una cultura muy compleja y a veces muy desigual. Claro, ¿sí? Y de acuerdo a eso será su sentir. Doctor, yo quería preguntarle, muy importante la reflexión que hace esta escritora. Ahorita le damos el dato a nuestros oyentes para que lo puedan conseguir este libro. Yo quería preguntarle un poco acerca del tratamiento y la necesidad de hacer continuo el tratamiento en los pacientes que ya han salido avantes del cáncer, de la importancia de no descuidar este tratamiento porque tengo entendido es algo de por vida. Ahí, como les digo, hablar de cáncer es hablar de un mundo muy heterogéneo, diverso, con una cantidad de variables. Entonces depende de los tipos de cáncer, de su origen, de la génesis. Hay cáncer que tienen muy buenos pronósticos y con un tratamiento a tiempo
pues el cáncer se cura, es decir, y la persona pues no, digamos, puede seguir el resto de su vida sin preocuparse porque vuelva a padecer cáncer. Hay otros tipos de cáncer que son complejos y la persona puede someterse a un tratamiento y se cura totalmente, pero en unos años puede reaparecer el cáncer, ¿sí? Pero es totalmente heterogéneo, depende mucho, no solamente del tipo de cáncer, del pronóstico, de su génesis, sino incluso de cada cuerpo. De cada cuerpo también depende cómo se comporten estas células dentro de ese sistema totalmente individual y particular. Sin duda, después de salir de un proceso tan complejo de cáncer y salir avante, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad y poder curar la enfermedad, es importante que la persona pueda seguir acompañado incluso de procesos no solamente médicos y digamos de unas recomendaciones en términos de su estilo de vida, sino también de un acompañamiento desde lo psicológico, pues porque todavía quedan una cantidad de miedos, ¿no? Claro. Como lo dice la autora, Ana Meiler, es una cantidad de miedos de que pues yo transité por un proceso cercano tal vez a la muerte, a cambios físicos que me hirieron, ¿sí? Que dejaron tal vez cicatrices, y es importante cómo esta persona o este ser humano puede empezar a hacer la reorganización de ese sufrimiento, de ese temor, de esos duelos, luego de haber salido avante de ese diagnóstico. Paola, ya estamos terminando, estoy atendiendo a tu recomendación, el libro se llama Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, por la autora Anne Boyer. Adelante. Bueno, sí, es muy importante lo que mencionábamos ahora acerca de hacer continuo este tratamiento y no abandonarlo. Cuéntenos desde el punto de vista psicológico cuáles son esas recomendaciones que se pueden hacer a los pacientes que ya han salido del cáncer para que evitemos de alguna manera de que esto vuelva a suceder. Digo desde el punto de vista psicológico, claro, porque desde el punto de vista médico pues hay otras recomendaciones, pero aquí estamos hablando de psicología. Sí, no, desde el punto de vista psicológico, pues lo primero es que pues sí es muy importante que las personas sean conscientes de que el acompañamiento desde lo psicológico es un acompañamiento igual de importante que su especialista oncológico. ¿Sí? Es decir, así como tiene su especialista en oncología, dependiendo del tipo de cáncer, pues debe estar acompañado simultáneamente por un profesional de psicología, pues especialista en el tema. Es decir, ese es como el primer elemento de recomendación cuando no solamente una persona, sino los familiares, los amigos, o sea, que haya esa conciencia de que el profesional de psicología es esencial, es primordial, ¿sí? Igual que el especialista oncológico, podría atreverme y sobre todo decirlo, para no mirarnos no solamente mirarnos desde lo biomédico, sino desde lo multidimensional que es el ser humano integralmente, que tiene diferentes dimensiones. Una es la física, el cuerpo, pero también está su mente, pero también están sus emociones, y es todo junto integralmente que debe atenderse, claro, para superar. Por supuesto. Muy bien. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Diego. Quedo muy impactada por toda esta experiencia y toda, digamos, este potencial que hay en el acompañamiento psicoterapéutico para un mejor pronóstico en las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con todo gusto. Y espero que, digamos, que todos los que hayan escuchado pues hayan logrado una pequeña sensibilización frente a la importancia del acompañamiento desde psicología. Unas nuevas salidas con estos diagnósticos. Muchísimas gracias a todos. Nosotros los esperamos aquí el próximo jueves a las 9 de la mañana en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Hasta pronto. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google